Conmigo Oscar García de la Codeco, con él vamos a estar conversando sobre los precios y los operativos que tiene esta institución para la fecha de la época escolar. Gracias, señor Oscar, por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Buenos días, con mucho gusto. Ya han salido los comerciales de la venta de zapatos, útiles escolares. ¿Cómo se prepara la Codeco para realizar esos operativos? Bueno, en efecto ya estamos básicamente a un mes del inicio del año lectivo. El 5 de marzo inician las clases y ya empieza pues un movimiento comercial pues tendiente evidentemente a promocionar todo lo que es la venta de artículos asociados al inicio del año lectivo, el caso de uniformes, el caso de calzados escolares, útiles escolares, etcétera. Nosotros tenemos evidentemente varias actividades. Una es recopilar precios a través de encuestas para proporcionar a los padres de familia la información sobre el costo de determinados útiles escolares. Esa información incluso la vamos a estar subiendo a través de nuestro app para que el consumidor pues la tenga directamente en su teléfono y no tenga que estar buscando ni en la página web ni en los periódicos. También vamos a estar verificando en los establecimientos comerciales que se cumpla con la exoneración del ITBMS en todo lo que tiene que ver con útiles escolares, uniformes, el caso de los calzados, las mochilas, las zapatillas, correas. Tengo que decir que ese es un tema que en general ha funcionado bastante bien, es un tema que ya tiene muchísimos años. Yo creo que todos los consumidores y los agentes económicos están conscientes de esa exoneración y han sido muy pocos casos los que tuvimos. El año pasado quizás algunos casos de confusión, donde algunos padres de familia, por ejemplo, que no tenían presente que dentro de la exoneración hay unas condiciones. Por ejemplo, en el caso de calzados escolares, la exoneración cubre calzados hasta de 40 balboas. Si un padre de familia le compra a su hijo un calzado que tenga un costo superior a eso, pues sobre eso tendría que pagar el ITM en su totalidad. Así que generalmente eso ha funcionado bastante bien. Y lo otro que vamos a estar evidentemente pendientes de cualquier denuncia que hagan los consumidores sobre, por ejemplo, ventas atadas o algunas exigencias. ¿Cómo son esas ventas, ¿no? atadas? Las ventas atadas es cuando, por ejemplo, el colegio impone que el padre de familia o el estudiante tiene que comprar algunos artículos o algunos ítems dentro del colegio de forma obligatoria. Por ejemplo, en algunos momentos hemos tenido algunos colegios que exigían que para la entrega de algunas tareas tenían que entregarlas en un folder con el logo del colegio y ese folder te costaba más o menos 2.50 o 3 balboas, cuando tú un folder normal te puede costar entre 10 a 15 centavos. Entonces, esa es una exigencia que era totalmente ilegal. Hemos tenido situaciones también donde, por ejemplo, nosotros entendemos que el colegio pueda disponer del color del abrigo para que haya uniformidad dentro del salón de clases, pero exigir que ese abrigo tenía que tener el logo del colegio, pues también nos parece ilegal y se impusieron sanciones. Aquí es importante reconocer que hay veces que la línea es muy delgada entre cuando hay una presión de grupo que obliga a un estudiante o a los padres de familia de ese estudiante a adquirir cierto tipo de artículos en el colegio, que el colegio no lo está imponiendo como obligatorio, pero ahí la presión de grupo, el resto de tus compañeros lo tienen, entonces tú sientes que tienes que tenerlo también. Esa es una situación que pues genera algún estrés a los padres de familia, pero que no es ilegal. Lo ilegal es exigirle o obligarle al padre de familia, sujeto a que pues luego puede perder el cupo o la permanencia del muchacho en la escuela, la compra de determinados artículos cuando esos artículos están libremente disponibles en el comercio local. Ahora bien, también he escuchado a padres de familia decir que le venden los bolígrafos y lápiz o engrapadoras como artículos de oficinas, más no así como útiles escolares. ¿Esto es correcto? ¿Es viable ante la Codeco? Sí, bueno, es que hay nuevamente unos límites. Por ejemplo, en el caso de los bolígrafos o de las plumas que están exoneradas del ITBMS son aquellas que tienen un valor de hasta un balboa. Entonces, si tú vas a comprar una pluma fina, por ejemplo, aunque sea para uso del estudiante, pues esa pluma no está exonerada, ¿no? Porque lo que se pretende es que evidentemente sean cosas básicas y de uso exclusivo escolar. Hay algunos artículos que es muy difícil poder determinar el uso escolar. En el caso de las hojas de papel bond, por ejemplo, tú puedes ir a comprar una resma y es muy subjetivo decir si va a ser o no
para uso escolar, aunque vayas con el muchacho, ¿no? Sí. Porque puede ser perfectamente para uso de oficina. Entonces, por eso es que se establecen algunos límites. En el caso de las plumas, ese es el límite. Plumas de un balboa hacia abajo están exoneradas del ITBMS, las demás tendrían que pagarlo, ¿no? Igual ocurre como te decía, el caso de los calzados escolares, en el caso de las zapatillas, que es hasta 30 balboas, igual que las mochilas. Los Tú puedes zapatos conseguir hasta mochilas 40. de $100, zapatos hasta 40. ¿Zapatillas? Zapatillas hasta 30. Esas son las zapatillas, algunos que usan para educación física. Claro, digamos que son zapatillas básicas, no son Sí. las zapatillas de moda o zapatillas que tienen, digamos, alguna pretensión, ¿no? ¿Y las mochilas? Mochilas hasta 30 balboas. En el mercado tú puedes conseguir mochilas que te llegan hasta 100 balboas e incluso más. Digo, el padre de familia tiene que decidir, evidentemente, ¿no? Hay opciones en el mercado, pero si se inclina por una mochila que cueste más de 30 balboas, ya esa mochila no está exonerada. Ahora bien, los cuadernos, vemos precios en un almacén más económico, en otros lo vemos un poco más barato. ¿Es libre oferta-demanda? Así es, en el caso de útiles nosotros vemos que hay realmente un rango bien amplio. En el caso de cuadernos, el caso de lápices de colores, borradores, goma, juegos de geometría, evidentemente hay algunas marcas, en particular, por ejemplo, de Crayola, de lápices de color, unas marcas que están presentes en el mercado panameño hace mucho tiempo, están muy bien posicionadas en la mente de los consumidores, entonces esas marcas son un poco más costosas que otras, pero eso está a libre oferta y demanda. El consumidor debe conocer las opciones de precio y en base a su presupuesto tomar opciones. Donde reconocemos que no hay tantas opciones en el caso de los textos escolares. Los textos escolares, porque hay algunos, por ejemplo, que básicamente una empresa trae directamente del exterior, entonces el consumidor, la única opción que tendría frente a comprarlo en una determinada librería es organizarse con otros padres de familia y hacer un pedido especial. Entonces, bueno, ahí realmente las opciones son mucho más limitadas. Y en el caso de otros libros, de editoriales que tienen pues libros para todos los grados, ahí generalmente lo que se estila por parte de las editoriales es que el precio ya viene marcado, ¿no? O sea, digamos, se determina por parte del distribuidor del libro a los minoristas el precio al que deben vender. Entonces, en esos casos nosotros pues no le estamos diciendo al consumidor que busque opciones de precio, porque en general lo que va a encontrar los textos es al mismo precio en los diferentes establecimientos. Ahora vamos con las camisas, director, porque hay camisas escolares que son blancas, algunos almacenes no permiten que se midan. ¿Deben ellos o están obligados los dueños de estos comercios a sacar una camisa con la talla específica para que el estudiante se la pueda medir? Realmente no hay nada en la ley que obliga a que eso sea así. Yo creo que es un poco el sentido común, implicaría que esa opción se le debe dar a los consumidores. Yo entiendo que no es que vas a estar necesariamente sacando y abriendo cada paquete de camisa, pero como tú dices, deberían tener al menos una de cada talla, ¿no? Para que el consumidor, en este caso, digamos, el estudiante, se la mida, porque si no lo que luego va a tener el local es una devolución de la mercancía porque no le quedó. Y ahí vamos entonces a ir complicando el asunto, porque como en Panamá no existe el derecho a retracto, que es el derecho a arrepentimiento en el consumo, pero en este caso realmente sí procedería el cambio, porque si al consumidor no se le da la oportunidad de que pruebe el producto, en este caso de que le quede y la compra y no le quede, él tendría todo el derecho a reclamar ya sea la devolución del dinero o en todo caso pues que se lo cambiaran por una camisa mayor. Hay locales, hay empresas que dan esa facilidad, entonces también el consumidor los incentivamos a que de alguna manera a través de sus decisiones de compra premien y castiguen a los locales en función de las mayores opciones o la mayor calidad en el servicio de atención al cliente, ¿no? Ahora bien, aumento en las matrículas de escuelas privadas, como se conoce comúnmente. ¿Ustedes están vigilantes a esto? ¿Hay un reglamento que tiene que seguir las escuelas particulares por medio de la Codeco? ¿La Codeco Correcto. fiscaliza esta situación? Sí, aquí la normativa es básicamente la que está en la Ley Orgánica de Educación y luego el decreto 601 que emitió en el año 2015 el Meduca. Y alguien que de repente me está escuchando dice, bueno, pero si el decreto es de Meduca, ¿por qué Acodeco se mete en este tema? Es que en la Ley General de Protección al Consumidor existe una provisión donde dice que todas las empresas tienen que cumplir con las leyes en el país. Y cuando ese incumplimiento de la ley afecta a los consumidores, Acodeco puede entrar. Entonces, en este caso, cuando se viola
el decreto 601 del 2015 de Meduca, en cuanto al procedimiento para los aumentos, nosotros podemos entrar en defensa de los consumidores. Pero por eso es que esos procesos no se deciden en ACODECO, porque no forman parte de la ley de ACODECO, sino que tenemos que ir hasta los tribunales demandando a algunos colegios, como hicimos el año pasado. Suspendimos algunos aumentos de colegios particulares porque no habían seguido con el procedimiento. El procedimiento implica, por ejemplo, una convocatoria a los padres de familia. El colegio le tiene que mostrar cuáles van a ser los nuevos costos, tiene que darle oportunidad a los padres de familia para que ellos reaccionen y luego el colegio toma su decisión. Pero ese proceso tiene etapas y tiene plazos que se deben cumplir. Cuando eso no se cumple, nosotros decretamos la suspensión de los aumentos y demandamos la ilegalidad de esos aumentos en la Corte. Eso ya lo hemos hecho el año pasado. Nosotros hemos estado escuchando a algunos dirigentes de gremios de colegios particulares que probablemente ya desde marzo o abril algunos colegios van a iniciar con este procedimiento de comunicar los aumentos a los padres de familia, pero para el año 2019. En este momento ningún colegio, eso es importante, ningún colegio puede variar los costos que ya le comunicó a los padres de familia para el 2018. Lo que se haga es para el próximo año y vamos a estar evidentemente vigilantes de eso. Si algún padre de familia siente que no se ha cumplido el procedimiento o tiene alguna duda, lo invitamos a que ponga la denuncia en ACODECO a través de nuestra línea de atención, el 130, la cuenta de Twitter ACODECO Resuelve, y nosotros vamos a ser celosos de su identidad porque sé que a veces se genera alguna preocupación de si luego el colegio aplica algunas represalias o no a los estudiantes, ¿no? Gracias, Oscar García, director de la ACODECO, dándonos algunos detallitos muy importantes que tenemos que tener los padres de familias al momento de hacer esas compras de útiles escolares. ¡Vamos!